Bienvenidos nuevamente a CECADIP. En esta segunda sesión hablaremos acerca de los modelos de intervención en la psicología infantil, modelos que han integrado el juego como una herramienta fundamental para la psicoterapia. Además, hablaremos de los aspectos legales que están relacionados con nuestra práctica diaria. Bien, ¿qué es la psicoterapia de juego infantil? La psicoterapia tiene lugar en la superposición de dos áreas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Tiene que ver con dos personas jugando. A lo largo de su historia, la terapia de juego ha sido empleada por numerosos profesionales de la salud mental infantil, cada una de las cuales la adaptó de acuerdo con el enfoque de su disciplina en evolución, respondiendo a las necesidades de los niños en distintos momentos históricos y creando aplicaciones para sus contextos. Esto es un punto muy importante, ya que cada contexto histórico y cada contexto sociocultural en el que nos encontramos va a tener distintas necesidades, por lo cual tenemos que irnos adaptando al entorno en donde nos encontramos y creando aplicaciones de manera flexible para poder dar respuesta a estas necesidades. Definición de terapia de juego. La terapia de juego es definida como el uso sistemático de un modelo teórico para establecer un proceso interpersonal en el que un terapeuta entrenado usa las propiedades terapéuticas del juego para ayudar a sus clientes a prevenir o resolver dificultades psicosociales y alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimos. Esta definición me parece una definición de las más completas que existe, en el cual menciona la importancia de que sistematicemos nuestro trabajo en la parte clínica. Lo sistematicemos a partir de un modelo teórico, el cual pueda ser nuestro sustento, nuestra base, y además necesitamos entrenarnos como terapeutas de juego. Es decir, entrenarnos de cómo utilizar el juego como una herramienta principal para los procesos de intervención, que no solo vamos a jugar por jugar con el niño, sino vamos a tener este conocimiento de qué observo en el juego, qué elementos son de suma importancia para poder llegar a la parte de la evaluación o realizar un proceso de intervención. Y de esta manera busco prevenir en caso de que no se haya presentado alguna dificultad o en el caso de que ya esté, resolver esas dificultades psicosociales con la finalidad de generar y potencializar el crecimiento y desarrollo óptimo del menor. Un primer modelo teórico que vamos a revisar es la terapia de juego psicodinámica. Vamos a entender este modelo como un método de investigación, un método psicoterapéutico y un modelo teórico. Un método de investigación porque utiliza la observación natural y la inferencia inductiva para ayudar a las personas a encontrar el significado inconsciente de sus palabras, actos y producciones imaginarias, tales como los sueños, fantasías, deseos, etc. Como un método psicoterapéutico que se caracteriza por el uso de la interpretación como un método para analizar y trabajar la resistencia, la transferencia y el deseo. Y finalmente como un modelo teórico que se conforma de un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sintetizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y tratamiento. Para este modelo de psicoterapia de juego infantil también considera el determinismo psíquico, donde las respuestas psicológicas son causadas por estados psicológicos anteriores. El objetivo del tratamiento es tratar de comprender por qué la gente se comporta como se comporta, atendiendo a los objetivos e intenciones de una conducta. Un segundo elemento dentro de este modelo psicodinámico es la existencia de conflictos intrapsíquicos, donde los sentimientos, deseos, valores, pensamientos, creencias, etc., que se encuentran en un conflicto son fuente de trastornos emocionales. El objetivo del tratamiento es promover que exista el insight, animando a las personas a revisar sus pensamientos, sentimientos y conflictos propios a partir de lo que relata en sus vivencias.
Y por último, considera el procesamiento mental de lo consciente e inconsciente. Las personas somos capaces de percibir y procesar cognitivamente los sucesos en dos niveles, consciente e inconsciente. Se va a producir 4 tipos de respuestas: las conductuales, las emocionales, las sensaciones somáticas y los efectos sobre nuestro funcionamiento cognitivo. Son 3 elementos en los cuales nosotros podemos basarnos para el desarrollo de este modelo teórico. Es muy importante el psicoanálisis en niños, ya que la utilización del juego como tal dentro del psicoanálisis como niños. En un primer momento, era considerado que el psicoanálisis no se podría aplicar en niños, ya que tenía que ver mucho con la verbalización y las asociaciones libres. Por lo tanto, entonces teníamos que buscar alguna otra alternativa para poder sustituir la asociación libre, sobre todo por las etapas del desarrollo y que dependiendo de la edad, tal vez el lenguaje no estaba tan desarrollado. Es por ello que algunas autoras como Melanie Klein y Anna Freud introducen al juego como una herramienta dentro de los procesos psicoterapéuticos. Y bien, pues a través del juego se utilizó como una sustitución de las verbalizaciones. A través del juego y sobre todo el juego simbólico surge esta manera natural de poder acceder al mundo interno del menor y a partir de conocer este mundo interno poder hacer el análisis de lo que está sucediendo a nivel consciente, a nivel inconsciente, si existe algún conflicto intrapsíquico en el menor. Es por ello que, bueno, la historia del psicoanálisis en niño pues también se remonta desde años atrás, en el cual varios autores como Anna Freud, Melanie Klein, Winnicott, Sophie Morgenstern fueron algunos de los autores que nos fueron aportando de cómo poder implementar el trabajo en niños. La teoría acerca del juego de Melanie Klein en 1930 menciona al juego como un equivalente de las actividades de la fantasía y equivalente a las asociaciones libres en adultos, e igualmente son accesibles para poder interpretar. El juego infantil es el lenguaje del inconsciente y la expresión de las fantasías. La función del juego es elaborar situaciones que son excesivas, traumáticas para el yo. Hay catarsis, pero también hay asimilación mediante la repetición de hechos y los cambios de roles en el juego. Para Melanie Klein, Melanie Klein desarrolla toda una teoría acerca de la teoría objetal, que es uno de los elementos que retomamos para poder profundizar y analizar los procesos tanto de evaluación como de intervención con los menores. Pero también tenemos la teoría acerca del juego de Winnicott. Él menciona que al juego como una zona intermedia entre la realidad psíquica y el mundo exterior. En 1990 se reformula la relación entre el juego y la creatividad. El niño, al tener la libertad de explorar, siente que él mismo está creando lo que describe y proyecta su mundo interno en lo externo. Y entonces es por ello que podemos nosotros ver en el juego y tener ese acercamiento en el juego del mundo inconsciente del menor, del mundo interno. Desde este modelo, pues hay algunas diferencias entre lo que se aplica con adultos y niños. Tenemos que considerar en los niños que niños, niñas y adolescentes se encuentran en un medio de múltiples procesos del desarrollo. Y entonces, como comentábamos en nuestra sesión anterior, tenemos que partir siempre del desarrollo. ¿En qué etapa se encuentra el paciente que estamos nosotros evaluando, el paciente con quien estamos interviniendo? Y no perder de vista el proceso de desarrollo en el que se encuentra. El juego y la fantasía son un símil al diálogo con los adultos. También es importante considerar que los niños no toleran la ansiedad ni la frustración como los adultos. Para ellos es más fácil escenificar en el juego y no verbalizando. Los padres son un apoyo para el éxito o el fracaso terapéutico.
también tenemos que considerar que el yo aún es inmaduro y eso pues puede traer implicaciones en su insight. Y finalmente tenemos que considerar también la contratransferencia, que eso requiere atención especial. Es por ello la importancia de la definición que revisábamos hace algún momento de la psicoterapia de juego infantil, donde el terapeuta tiene que estar entrenado. Precisamente para hacer el análisis y reflexión de la contratransferencia desde este modelo, es importante que nosotros como especialistas estemos entrenados y además tengamos nuestro propio proceso terapéutico. En el psicoanálisis y el niño también nos propone el que tengamos ciertos materiales que le permitan al niño tener este acceso a las diferentes fases del desarrollo que nos propone Freud. Nos piden desde este modelo tener materiales que vayan enfocados a la fase oral, como biberones, juguetes que simulan comidita o helados, juegos de té, trastecitos, animales que tengan dientes como tiburones, cocodrilos, dinosaurios, lobos. Materiales que estén relacionados con la fase anal, plastilina, gises, pinceles, colores de agua para los dedos, bañitos, parejas de bandos opuestos para el manejo de las ambivalencias, policías y ladrones, indios y vaqueros. Podemos utilizar también el arenero, el agua, las masitas. Para nuestra fase edípica nos recomiendan casitas amuebladas, títeres o marionetas que se usan en la mano, muñecos o animales que representen monstruos como dragones, brujas, reyes, reinas, animales de la granja, juegos de competencia, aviones, carros, motocicletas, pinturas con ojos, piratas con ojos, personajes típicos de la televisión como los superhéroes. Además, también nos mencionan la importancia del material que vaya relacionado con la etapa de la latencia. Juegos de mesa, materiales de construcción, juegos de memoria, serpientes y escaleras, el juego de la oca, ¿no? Materiales o juegos que ya tengan algo muy estructurado. Y a partir de qué es lo que juega el niño, la observación que vamos haciendo y las interpretaciones, ir permitiendo que se resuelvan estos conflictos intrapsíquicos que pudiéramos nosotros identificar para lograr que el menor logre un desarrollo y un crecimiento de manera óptima. Un segundo modelo que podemos utilizar en la parte de psicoterapia de juego es la terapia de juego cognitivo-conductual. Este modelo tiene bases en teorías cognitivas y conductuales. Desde el modelo cognitivo vamos a retomar a Beck en 1976, quien nos propone que los pensamientos desadaptativos respecto a sí mismo, el mundo y el futuro son de suma importancia. Es a lo que vamos a llamar la tríada cognitiva. Desde esta perspectiva que nos propone Aaron Beck, nos menciona que debemos tomar importancia a esos esquemas nucleares. ¿Qué son esa parte de los esquemas nucleares? Son las experiencias y la educación temprana que conducen al desarrollo de una forma bastante rígida y fija de pensar. Y por el otro lado también evaluar las distorsiones cognitivas. Y vamos a entender por distorsiones cognitivas a esos errores que se producen en el transcurso del pensamiento y se forman a lo largo del desarrollo, como si tuviéramos unos lentes, ¿no?, que guían nuestra percepción, nuestra recuperación e interpretación de la información que está en nuestro entorno. Además de retomar lo que nos propone Aaron Beck, también es importante retomar la teoría de aprendizaje social propuesta por Bandura, donde Bandura nos menciona que una combinación de factores del entorno, factores sociales y factores personales como características y temperamento influyen en la conducta. Bandura reconoce la importancia del entorno en la educación, el aprendizaje, y estos pueden tener
lugar en la virtud de la observación de la otra persona. Es decir, que a partir de lo que estamos observando en nuestro entorno va a interferir directamente en nuestro aprendizaje. Y por otro lado, las teorías conductuales, vamos a retomar sobre todo la propuesta que nos hace Skinner del condicionamiento operante, donde para Skinner la conducta se ve afectada por sus antecedentes y sus consecuencias. Recordemos que para el condicionamiento operante es muy importante el reforzador. Si nosotros queremos que una conducta incremente, debemos inmediatamente que se presente esta conducta dar un reforzador. A partir de estos reforzadores o también castigos podemos incrementar una conducta o disminuirla. Y existen toda una serie de programas de modificación conductual basadas en reforzamientos positivos, negativos y castigos. Entonces, son nuestras teorías base o nuestros autores principales que podemos retomar para esta terapia de juego cognitivo-conductual. Por un lado, qué está pasando con nuestra conducta, cómo es que se da una conducta, y por el otro lado, qué está pasando con nuestros pensamientos, cómo es que se van construyendo. Desde el modelo cognitivo-conductual, vamos a considerar el contexto impersonal y ambiental, vamos también a considerar la parte fisiológica, las emociones, la conducta y la cognición o pensamientos. Y bueno, en esta parte de los pensamientos, pues hay una serie de distorsiones cognitivas que vamos a ir identificando a lo largo de la interacción con el menor para entonces poder ir modificando estos pensamientos nucleares que se van dando y que finalmente van a verse reflejados en la conducta. Dentro de la terapia cognitivo-conductual es importante que consideremos que se practica en adultos y en niños y que hay algunas estrategias y técnicas de intervención que podemos utilizar en cada una de ellas. Nuevamente, es importante considerar las características del desarrollo y la edad de cada niño. Aunque son estrategias que podemos utilizar en diferentes edades, tenemos que irlas adaptando de acuerdo a su desarrollo. Los niños pequeños aún no son capaces de distinguir entre un pensamiento irracional e ilógico a un pensamiento racional y lógico. Por lo tanto, tenemos que hacer pues ciertas modificaciones y adaptaciones de acuerdo a la edad de los menores. La terapia cognitivo-conductual es breve, es estructurada, es directiva. Vamos a establecer metas. Siempre hay un componente psicoeducativo. Siempre vamos a tener esta parte de la psicoeducación. Entonces, veamos cómo desde este modelo vamos a ser muchísimo más estructurados a diferencia de otros modelos, y aquí el terapeuta va a tener un rol muy activo porque es una terapia directiva, donde el terapeuta va a proponer y va a guiar al paciente en intervención para llegar y alcanzar las metas esperadas o las metas planteadas en un primer momento. Al igual que otros modelos, nos propone la importancia del escenario. Tener un cuarto de juego con un surtido de juguetes, desde juguetes del arte, títeres, muñecos, materiales que puedan o que nos vayan ayudando a generar o a ir teniendo ciertas estrategias de intervención y que también nos permiten la psicoeducación. El rol del terapeuta es establecer metas y desarrollar intervenciones deliberadas con juego para facilitar la obtención de metas. Aquí nosotros como terapeutas vamos a proponer ciertos juegos en específico para poder ir alcanzando esas metas. Vamos a elegir actividades y materiales de juego junto con el niño. Y también vamos a proporcionar este componente psicoeducativo. Mediante el juego vamos a ayudar a establecer conexiones entre el pensamiento y la conducta. Un ejemplo de esto muy claro es a lo mejor cuando trabajamos en el ámbito hospitalario. Tal vez dentro del desarrollo de un manual donde le podamos explicar al menor en qué consiste el
a lo mejor la intervención a la que va a ser sometido o el tiempo que va a estar dentro del hospital, en qué consiste, cuánto tiempo va a ser, qué puede llegar a sentir, qué puede llegar a pasar. Nos está hablando de un componente psicoeducativo. Y como rol de terapeuta es importante que también lo consideremos. Y esta parte de psicoeducación generalmente la vamos a usar en todos los procesos. También, al igual que otros modelos, considera el rol de los padres. Partimos que todo tratamiento con niños incluye el trabajo con la familia. Por lo tanto, la inclusión de los padres es fundamental. La evaluación inicial se realiza con los padres al fin de obtener la comprensión más completa posible del mundo del niño y sus problemas. Desde esta perspectiva, se enseña a los padres las estrategias cognitivas y conductuales para mejorar la problemática fuera del consultorio. Entonces, los papás toman un papel también muy importante y finalmente esto se convierte en un trabajo en equipo. El trabajo que hacen papás en casa y el trabajo que nosotros hacemos con los menores dentro del consultorio. El terapeuta también va a tratar de identificar estos factores que refuerzan o mantienen la conducta problema. Y además vamos a trabajar con los padres en mejorar o modificar la interacción con su hijo. Veamos que desde este modelo sí tenemos un papel de terapeutas mucho más activo. Lo primero que vamos a realizar es la formulación del problema o conceptualización del caso. En esta fase pues vamos a estar en el momento de la evaluación, donde vamos a interactuar con el menor a través del juego, donde vamos a tener entrevistas con el menor, entrevistas con los padres, para poder contextualizar el caso. Una vez que llegamos a este punto, nuestro siguiente elemento es la intervención, donde vamos a establecer a partir de nuestra evaluación objetivos o metas. Y nuestra intervención va a ser el plan para alcanzar esos objetivos. La intervención deberá adaptarse a la medida de los problemas particulares y las necesidades individuales del niño. Es decir, nuestros planes de intervención van a ser un traje a la medida. En psicología no tenemos una receta para la atención de las dificultades por las que asisten con nosotros, pero tenemos ciertos elementos desde las perspectivas teóricas y modelos psicoterapéuticos que nosotros desarrollemos y vamos entonces a generar un traje a la medida para cada caso, para cada situación. Y por último, también vamos a considerar la psicoeducación del problema. Y entonces, si vamos observando todos estos elementos que nos menciona la terapia de juego cognitivo-conductual, implica que nosotros tengamos un rol más activo, pero siempre va la parte de la psicoeducación. La psicoeducación va a ir relacionada en cuanto a lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra conducta. Vamos a partir de la educación también a lograr que identifiquen cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus emociones, cómo regular la conducta y también regular sus emociones, estrategias para la solución de conflictos, en la parte de los reforzadores de la conducta, ya sea en el ámbito familiar, escolar o dentro del consultorio, y a partir de estas estrategias entonces dar respuesta al motivo de consulta y nuevamente enfocarnos al desarrollo y crecimiento de los menores. En nuestro diplomado de psicoterapia de juego infantil vemos específicamente y vamos ampliando mucho más qué estrategias tenemos para cada uno de estos elementos que nos propone la terapia de juego cognitivo-conductual. ¿Cuáles son las características que podemos realizar o que podemos desarrollar dentro de la intervención? ¿Cómo establecer nuestros objetivos terapéuticos? Y luego, ¿qué estrategias existen para generar nuestro plan de intervención? Y entonces así dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientitos, considerando todos los aspectos. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Cómo está actuando? El área fisiológica o el componente fisiológico, el componente ambiental, el componente familiar, para entonces poder dar una atención mucho más integral y, como lo mencionábamos, un traje a la medida.
Bien, pasamos a nuestro siguiente modelo. La terapia de juego centrada en el niño. Este modelo que vamos a mencionar en este momento tiene una base humanista. Vamos a retomar a Carl Rogers como uno de los principales exponentes de la terapia centrada en el cliente, y a Virginia Axline, quien propone la terapia de juego centrada en el niño. Para Carl Rogers es muy importante el que consideremos que existe un self real y un self ideal. Cuando no coinciden y hay incongruencia entre lo real y lo ideal, puede que exista un conflicto y esto nos lleve a la necesidad de una intervención. Sin embargo, aunque exista esta incongruencia, para Rogers es muy importante que consideremos la tendencia a la autorrealización. Tanto para Rogers como Maslow mencionan que todos los seres humanos por naturaleza vamos a tender al autodesarrollo, es decir, que todas nuestras energías, atención y pensamientos pueden estar enfocados al autodesarrollo. Y para ello también es importante que retomemos el concepto del poder personal. El poder personal da lugar a que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, que podamos regular y controlar los pensamientos y emociones. Cuando desaparece este poder personal, es cuando pueden también generarse conflictos. Virginia Axline retoma varios de estos conceptos para adaptarlos a la terapia de juego centrada en el niño. Retoma 8 principios que nos propone Carl Rogers, pero los modifica y los adapta para el trabajo con los niños. Estos 8 principios, que son la base fundamental de la terapia de juego centrada en el niño, comienza por un elemento muy importante. El terapeuta debe desarrollar una relación tierna y amable con el niño, mediante la cual se va a establecer una armonía lo antes posible. Y entonces es donde mencionamos que desde esta postura, la relación que exista entre el cliente y el terapeuta es lo más importante. No son las técnicas en el proceso terapéutico, sino la importancia de la relación entre el terapeuta y el niño. Un segundo principio es: el terapeuta acepta al niño tal cual como es. Es importante y parte de las necesidades afectivas de aceptar a las personas, en este caso al menor o los menores, tal cual como son. El siguiente principio: el terapeuta crea un sentimiento de actitud permisiva en la relación, de tal forma que el niño se siente libre para expresar sus sentimientos por completo. Si el terapeuta genera este ambiente cálido y esta conducta permisiva, va a lograr que el menor se sienta libre y de esta manera pueda expresar lo que siente sin inhibiciones, por completo. Esto nos lleva a nuestro siguiente principio, donde el terapeuta está alerta de reconocer los sentimientos que el niño está expresando y los refleja hacia él, de tal forma que logra profundizar más en su comportamiento. Y este es un punto muy importante para la intervención. Nuestra intervención se va a basar en que observemos y acompañemos al menor en su proceso terapéutico, y lo único que vamos a estar realizando son estos reflejos de pensamientos, reflejos de emociones, para que el menor logre profundizar y entonces generemos y apoyemos a la autorrealización. El siguiente principio: el terapeuta observa con gran respeto la habilidad del niño para solucionar sus problemas, si a este se le va brindando la oportunidad de hacerlo. Es responsabilidad del niño decidir y realizar cambios. A diferencia de otros modelos que hemos mencionado, este modelo, el papel del terapeuta es no directivo. Los terapeutas solo acompañamos y observamos con respeto el desarrollo y el proceso del niño, porque partimos desde esta postura que cada individuo, cada persona, siendo niña, niño o adolescente, tiene esta capacidad de resolver el problema. Y entonces aquí retomamos el concepto del poder personal. Lo que vamos a hacer es acompañar para que este proceso se dé de manera natural a través de la relación, y vamos a también darle esa responsabilidad
de generar un cambio en el momento que sea necesario o que el menor esté preparado. Nuestro siguiente principio, el terapeuta no intenta dirigir las acciones o conversaciones del niño en forma alguna. El niño guía el camino y el terapeuta lo sigue. No vamos a proponer en ningún momento ningún juego o ningún tema a hablar. Solo vamos a acompañar y vamos a guiar el camino del menor. El terapeuta sigue al niño de acuerdo a su tiempo, a su ritmo y lo que el juego o la temática que el niño quiera comentar sea libre. Nuestro siguiente principio, el terapeuta no pretende apresurar el curso de la terapia. Este es un proceso gradual y como tal lo tiene que reconocer el terapeuta. No vamos a apresurar a ir más rápido, a ir más lento, no. Vamos a ir al ritmo del menor y considerar que el proceso dentro de este modelo terapéutico es un modelo y un proceso gradual, que nos lleva a nuestro último principio. El terapeuta establece solo aquellas limitaciones que son necesarias para conservar la terapia en el mundo de la realidad y hacerle presente al niño de su responsabilidad en la relación. Y este último elemento también es como muy importante porque cuando hablamos de un modelo no directivo, de repente parecería que entonces, ¿qué pasa con los límites? ¿Tengo que poner límite o no? A diferencia de otros modelos. Y sí, este modelo, a pesar de que es muy libre y que nosotros como terapeutas vamos a acompañar al niño en su proceso, también es importante que pongamos límites en el caso que sea necesario para mantener el mundo, la terapia en el mundo de la realidad, ¿no? Y el cuidado del paciente, del terapeuta y del espacio terapéutico. Es por ello entonces que desde este modelo, la relación que generemos, el que aceptemos de manera incondicional al menor y también partir desde esta premisa de que todos tendemos a la autorrealización y tenemos las habilidades necesarias para ir enfrentando lo que se presenta en nuestro entorno, al tener muy claros esas premisas y hacérselas saber al menor y no solo de manera verbal, sino conductual, que los hagamos sentir que confiamos plenamente y lo aceptamos incondicionalmente, los menores van a ir avanzando. Bien, justo al igual que otros modelos, también nos habla del cuarto de juego y los materiales. Desde esta postura nos menciona que debemos tener juguetes que representen la vida real. Recordemos que a través del juego vamos a acompañar al niño en sus procesos de desarrollo, de crecimiento y lo más favorecedor entonces es que el ambiente terapéutico sea lo más apegado a la vida real, a acciones, a situaciones que pudiera vivir en lo real. Por lo cual pues nos mencionan juguetes que representan la vida real, tal vez muñecos sexuados, títeres de familia, juguetes que permitan la expresión agresiva, ¿no? Que nos permitan esta parte del acting out, juguetes que permitan la expresión creativa como hojas, crayolas, acuarelas, todo lo que tenga que ver con la parte del arte ayuda a lo creativo. ¿Cuál es el criterio principal para elegir o seleccionar un juguete o un material? Los juguetes deben ser seleccionados y no recolectados. Deben ser durables, simples y fáciles de usar y que sean agradables para los menores. También, desde esta postura, es importante que consideremos los silencios. Que como terapeutas entrenados desde este modelo también aprendamos a hacer el manejo de los silencios. El silencio puede ser un signo de retraimiento o una oportunidad para el trabajo creativo interno. Los terapeutas debemos evitar precipitarnos con palabras y acciones. Y este elemento para mí ha sido también como muy importante, porque en algunos momentos, sobre todo en el momento de mi capacitación y preparación en la maestría en psicoterapia infantil, me tocó una paciente que
hacía muchos silencios. Al principio esos silencios me generaban ansiedad y ¿qué era lo que hacía? Me precipitaba a hablar o a dar explicaciones. Y eso no favorecía el que la menor pudiera entonces hablar ella y no yo. En el momento en que empezamos a trabajar como terapeutas la aceptación del silencio y la importancia de estos espacios del silencio, la menor comenzó a colocar más elementos de ella y comenzó a utilizar más el espacio terapéutico de manera verbal y no verbal. Desde este modelo, ¿no? Es como muy importante que consideremos y que demos un peso mucho más a la relación que vamos entablando con los pacientitos y confiar en que los niños son capaces de crecer de manera sana cuando se van ofreciendo estas condiciones apropiadas. Vamos a generar y buscar crear este ambiente agradable, acogedor, afectuoso, cálido y de aceptación, donde el niño puede expresarse libremente y entonces así ir acompañándolo en su proceso de crecimiento. Si observan desde este modelo, pues no son tantas las estrategias que vamos a realizar, sino más bien vamos a permitir que el menor vaya en su proceso de desarrollo y nosotros lo acompañaremos. La terapia de juego centrada en el niño se centra en la relación con el niño de modos que liberen los poderes de la dirección interna, constructivos de progresión y creativos, y la autocuración en las sesiones de juego. La terapia de juego gestal. La terapia gestal es una forma de terapia orientada al proceso que se interesa por el funcionamiento saludable e integrado de todos los organismos, considerando los sentidos, el cuerpo, las emociones, el intelecto. Los principios de esta terapia fueron desarrollados por Frederick Fritz y Laura Perms. Tiene sus raíces en las teorías psicoanalíticas, gestal y humanista, así como algunos aspectos de la fenomenología y el existencialismo. Uno de los constructos básicos que nos propone esta teoría es la relación yo-tú, donde la relación que se establezca terapeuta-paciente va a ser de suma importancia para el trabajo terapéutico, considerando que el terapeuta se va a presentar de forma genuina, plena y congruente, respetando los límites para no perderse en la situación con el cliente. Asimismo, va a honrar y respetar a los clientes mientras ellos se presentan y nos dejan observar el self. Como terapeutas es importante no emitir juicios ni manipulación. Al mismo tiempo, es importante que respetemos los tiempos y los momentos y el ritmo del cliente. Cada sesión es una experiencia existencial. Aunque es un modelo no directivo, podemos tener ciertas metas y planes dentro del proceso. Eso es algo que sí podemos tener. Lo que no podemos tener son expectativas. Entonces, nuevamente va a ser un modelo de terapia no directivo. Sin embargo, podemos tener algunos indicadores que nos vayan guiando hacia dónde acompañar al menor en este proceso de desarrollo y de crecimiento. El terapeuta también es visto como igual que el cliente, ¿no? Aquí no existe una jerarquía entre el terapeuta, es el que sabe más y el que conoce por tener esta parte de entrenamiento, y el paciente es a lo mejor alguien que está en una jerarquía menor, ¿no? Desde esta postura nos vamos a poner a la par para poder entablar esta relación yo-tú. Y a partir de esta relación yo-tú generar cambios hacia el desarrollo y crecimiento de los menores. También en este modelo la evaluación y el plan de tratamiento. El terapeuta no va a realizar una evaluación formal ni va a formular un plan de tratamiento. Sin embargo, cuando se trabaja con niños, sí se necesita una directriz que permita determinar tipos de intervención que se requieren. No es posible que generemos todo un plan de intervención con objetivos y metas muy establecidas y la estrategia a seguir a partir de este modelo, pero sí podemos tener estas directrices que nos van a guiar como terapeutas para proporcionar actividades y materiales que favorezcan la terapia. La mejor manera de preparar el plan de tratamiento es seguir las categorías de evaluación que se basan en este proceso terapéutico. El terapeuta va a examinar la correspondencia
entre las categorías y el niño. La relación, las funciones de contacto, cómo se está expresando, sus capacidades cognitivas, el sentido del self, van a ser algunas de las directrices que va a considerar el terapeuta al momento de la evaluación y a partir de ello tener algunas directrices dentro del proceso de intervención. Es esencial estar familiarizado con estos modelos de desarrollo, las edades y las etapas. Vamos a retomar desde esta perspectiva o desde este modelo las etapas del desarrollo socioafectivo que nos propone Erik Erikson y también las teorías del desarrollo intelectual que nos propone Piaget. Vemos entonces que al igual que otros modelos, el tener conocimientos acerca del desarrollo nos va a permitir guiar y orientar los procesos de intervención. También es importante que nos enfoquemos en problemas relacionados con algún trauma u otras experiencias vitales de los menores. Por ejemplo, un niño que a lo mejor por alguna situación se desensibilizó por un trauma físico, necesitará diversas experiencias, sobre todo sensoriales, mientras que otro que muestre un sentido pobre del self va a requerir muchas actividades que aumenten su autoestima. Entonces, tal vez, como les decía, no vamos a tener un plan tan estructurado de intervención, pero sí vamos a considerar estas directrices que es importante de acuerdo a cada situación, a cada familia, a cada menor, para poder guiar nuestros procesos de intervención y facilitar el contexto, el momento y algunos juegos o material para que el niño pueda acercarse y sobre todo seguir su propio proceso hacia el crecimiento. Dentro de estos procesos podemos encontrar también la resistencia y es parte de lo que también estaremos trabajando a partir del juego, a partir de mostrarnos interesados de manera genuina, respetando el proceso del menor para entonces poder llevar hacia la parte del crecimiento. Otro elemento importante también es la autorregulación organísmica. Y bueno, vamos a entender que todos los seres humanos vamos a generar esta manera del equilibrio, buscar este equilibrio o buscar esta autorregulación en todos los sentidos, decíamos al principio. Este modelo trata de integrar y trata de ver el todo, ¿no? Justo el todo es más que el conjunto de sus partes. Por ello, pues vamos a buscar la manera en el que las resistencias o las perturbaciones que vayamos teniendo logren de alguna manera logremos superarlas y entonces el niño pueda tener un equilibrio entre lo que siente, piensa, necesite y lo que está, los sentidos, sus emociones y su intelecto. Al igual que otros modelos, usa la proyección como un elemento muy importante. Nos propone el manejo de algunos materiales. Desde este modelo hace énfasis un poco más a los materiales que van encaminados pues al arte, a la parte creativa, al ir plasmando y a ir proyectando lo que los niños viven en su mundo interno. Y bueno, a partir de ello logramos fortalecer el self, logrando entonces el crecimiento y el desarrollo del menor. La terapia de juego narrativa. Esta perspectiva psicoterapéutica fue planteada en el área de la terapia familiar en los años 90. Sus principales representantes son Michael White y David Epson. La terapia narrativa menciona que las personas, mediante la revisión y reedición de su historia, desarrollan conocimientos acerca de sus habilidades y significados, resignifican lo vivido a partir de sus relatos. El terapeuta va a tomar una posición horizontal y va a acompañar al paciente a co-construir sus significados a partir de lo que nos está narrando. A partir de esta narración hacemos el análisis de la experiencia vivida. Y es entonces donde vamos a trabajar para cambiar ese significado o esa visión que está teniendo de lo vivido. Las personas damos sentido a nuestras vidas y a nuestras relaciones relatando nuestra experiencia. Y al interactuar con otros en la representación de estos relatos,
modelan sus propias vidas y relaciones. La experiencia vivida se organiza como un relato en lo que se explica lo vivido. Vamos a partir de la premisa que el problema es el problema. Las personas no son el problema. La culpa del problema la tiene el propio problema y no las personas. Todos los relatos van a tener un comienzo, que sería nuestra historia, un medio, que sería nuestro presente, y un futuro y un fin, que sería el futuro. La interpretación de los eventos actuales va a estar determinada por el pasado, ya que este pasado moldea al futuro. Entonces, si cambiamos esta historia y esta narrativa que está teniendo el paciente, vamos a poder influir en nuestro presente y en nuestro futuro. Un primer punto o el primer momento desde este modelo es el relato. Vamos a escuchar la historia personal que va a determinar los aspectos particulares de la experiencia vivida. Los seres humanos vamos creando estos significados al explicarnos la experiencia, siendo el relato lo que nos va a permitir darle coherencia y organización. Weil nos menciona que también existe una parte de la experiencia vivida y relatada, pero hay otra parte de la historia que a veces no es relatada. Cuando las familias llegan con nosotros, nos dan un relato, muchas veces cargado de el problema, y comienzan a hablar y hablar y hablar respecto al problema. Ese va a ser el primer relato y nuestro primer acercamiento. Un segundo punto es identificar la historia saturada del problema e ir identificando eventos extraordinarios. ¿En qué momento ha sido diferente? ¿Ha habido una historia diferente, una conducta distinta, un pensamiento diferente, un resultado distinto? Entonces, a partir de estas primeras experiencias y entrevistas entre la familia y los pacientes, pues vamos a nosotros poder identificar la historia dominante o la historia dominada del problema o saturada del problema. Vamos a tratar de identificar cuáles son esos acontecimientos extraordinarios y finalmente esto nos va a llevar a otro punto importante que sería la externalización del problema. No es que yo sea deprimido, ¿no? La depresión me hace sentir cansado, con poca energía. Entonces, no es algo mío, no es algo de la persona. Externalizamos el problema y lo ponemos como algo fuera de. Una vez que identificamos el relato saturado del problema, que vamos identificando los momentos excepcionales, nuestro siguiente punto es la externalización del problema. Lo vamos a sacar de la persona o de las familias, ¿no? Se incita al niño, al adolescente o a la familia a cosificar y a veces a personificar los problemas que lo oprimen. El problema se va a convertir en una entidad separada y todos los miembros de la familia se ven afectados por él, con sentimientos desbordados, desánimo o se pueden sentir derrotados. Pero lo primero, o esto que nos ayude a externalizar el problema, nos va a ayudar también a poder generar una resignificación y estructura de nuestra historia. Hay diferentes estrategias para que podamos trabajar esta parte de la externalización. Y a partir de ello, entonces, generemos una historia alterna. Identifico el problema, los momentos excepcionales, sacamos el problema, lo personificamos y después vamos a generar una historia alterna. A partir de que ya no es algo del sujeto y ya no pertenece al sujeto, sino es algo externo. Vamos a darle las herramientas para que pueda narrar de una forma diferente la historia y entonces resignificar lo que ha vivido, para que entonces dé un resultado diferente en el presente y en el futuro. Tal vez en la parte teórica se puede escuchar muy fácil,
pero ya en la parte práctica es donde podemos tener como algunas complicaciones y existen diferentes técnicas que podemos utilizar para todo este proceso, ¿no? En el cual vamos a usar materiales y es tanto la narrativa como la terapia gestal utiliza muchísimo la cuestión del arte, tal vez desde los dibujos, desde crear estas historias, a lo mejor sí narradas o el niño lo va contando, nosotros lo vamos escribiendo. Ahora que tenemos la facilidad de todos los aparatos electrónicos, pues tal vez desde un video, algún cuento que ya esté elaborado, que esté escrito, son algunas de las herramientas que nos pueden facilitar el trabajo terapéutico desde esta perspectiva, que finalmente también va a implicar a toda la familia, especialmente a los niños. Al igual que a lo mejor otros modelos, el terapeuta va a guiar y va a acompañar. Y aquí a lo mejor sí va a ir ayudando y va facilitando un poco más este proceso de resignificación de la historia. Pero pues la familia también es importante en el trabajo terapéutico. Y bueno, de manera muy general serían como algunos aspectos de la terapia de juego narrativa y entonces pasamos a nuestro último modelo de trabajo. Sería nuestro modelo de terapia de juego integrativa. Ayuda al niño a sobreponerse a dificultades psicosociales, conductuales y emocionales. Aplicaciones clínicas a todos los trastornos y niveles de desarrollo. Y también una aproximación de esta perspectiva. Tiene un papel central el terapeuta como facilitador del cambio y optimizar el crecimiento, así como responder quién, qué, cuándo y por qué y cómo es el proceso de la terapia de juego. Las necesidades de los niños se satisfacen mejor a través de enfoques de terapia infantil especializados en lugar de adaptar estos modelos de adultos a los niños. Desde este modelo lo que vamos a hacer, al igual a lo mejor que el que mencionaban de la terapia gestal, es hacer trajes a la medida. Dependiendo de cada situación y de cada contexto en el que nos estemos enfrentando, ir generando, y aquí sí hay un momento de evaluación, en el cual vamos a conocer al paciente, a la familia, las características en todos los sentidos, las características físicas que están interviniendo, las emocionales, las cognitivas, ¿no? Vamos a partir desde la cuestión desarrollo, para poder dar respuesta a lo que el niño requiere. Y una vez que tenemos este proceso de evaluación, dependiendo de la situación, vamos a generar un plan de intervención. Este plan de intervención va a buscar, ¿no?, dar respuesta a ese conflicto que estamos teniendo de acuerdo a las características de la familia o de los pacientes. Aquí podemos integrar, ¿no?, algunos ejercicios, algunas técnicas o estrategias de algunos modelos que hemos mencionado, o podemos ir generando nuevas estrategias. Recordemos que la terapia de juego integrativa no se trata solo de adaptar eso que ya está para los adultos a los niños, sino ir creando estos espacios específicos para los menores y sus familias, dando respuesta a lo que nos están pidiendo, a esas necesidades que se están manifestando de acuerdo al contexto y también de acuerdo un poco a la cuestión sociocultural en la que nos desenvolvemos. Es por eso que la terapia de juego integrativa ha surgido más o menos también a finales de los años 90 y durante todos estos años 2000 y ha tenido mucho mayor auge, porque busca dar respuesta a lo que estamos viviendo en un contexto pues actual. Con esta situación de pandemia a la que nos hemos enfrentado, la terapia de juego integrativa ha sido muchísimo más fácil desde esta postura poder ir generando ciertos cambios, poder ir adaptando y flexibilizando ante las necesidades que nos está requiriendo el ir a la terapia virtual. Bien, las principales líneas de trabajo en la psicoterapia integrativa va desde el eclecticismo técnico, con la finalidad de mejorar la habilidad del terapeuta para elegir el tratamiento adecuado para el paciente a partir de la evidencia empírica. También es importante los factores comunes, como determinar aspectos básicos de diferentes terapias que comparten y que me van a ser de gran utilidad para el trabajo con niños y adolescentes. Y finalmente la integración teórica,
que me va a permitir obtener un nivel jerárquico superior en la síntesis teórica para dar origen a nuevas ideas y metas. La terapia de juego integrativa va también a retomar los poderes curativos del juego que ayudan al niño a sobreponerse a dificultades psicosociales, conductuales y emocionales. El rol que juega terapeuta es un rol versátil y flexible, tanto en su pensamiento como en su método de tratamiento. Y finalmente, también el rol de los padres, que son participantes y agentes de cambio. Si observamos desde este modelo, el rol que juega el terapeuta es mucho más versátil y flexible, también basándonos en diferentes modelos teóricos para poder dar una metodología de tratamiento. Y por último, las implicaciones clínicas, todos los trastornos, podemos aplicarlo en todos los trastornos y a todos los niveles del desarrollo. Los principales exponentes de la terapia integrativa es Roberto Opaso, que está en Chile, Héctor Hernández Álvarez, en la psicoterapia integrativa también, Atenea Drips, Sue Britton, Charles Schiffer, que tiene varios trabajos y varios libros publicados desde esta perspectiva, es autor de más de 50 libros, y también el doctor Kevin O'Connor. En México tenemos a la doctora Faine Esquivel y a la doctora Emilia Lucio. Son quienes han promovido desde México pues también este modelo integrativo. Schiffer nos propone los poderes terapéuticos del juego, que es la construcción del rapport, que a través del juego podemos construir este rapport. Puede existir la catarsis, puede haber ensayos conductuales, identificarse el sentido de sí mismo, también va a permitir la autoexpresión, el acceso al inconsciente. A través del juego puede darse una enseñanza directa e indirecta, puede ver afecto positivo, ¿no? Y finalmente pues nos va a permitir la resolución de conflictos, el autocontrol, las fantasías y la compensación. Nos va a permitir también evaluar y acceder a la prueba de realidad. Son entre algunos los poderes curativos de los que hablamos acerca del juego, y es utilizar estos poderes dentro de los procesos terapéuticos, considerando la cuestión ambiental social en la que estamos, para darle una respuesta pues necesaria a la que tenemos ahora, ¿no? A las necesidades y a los conflictos a los que nos estamos enfrentando ahora. Decíamos, el rol del terapeuta pues va a ser un rol mucho más versátil, cambiando esta función de las necesidades de cada individuo. O sea, a partir de las necesidades del individuo, nosotros tenemos que ir también adaptando y generando pues esa versatilidad en nuestros procesos de intervención. Desde este modelo terapéutico, tampoco como especialistas terapéuticos no somos directivos. Permitimos que el niño o el adolescente nos guíe en la sesión. Pero finalmente sí somos comprometidos ofreciendo esta orientación al trabajo y a estas directrices que podemos tener dentro del proceso terapéutico. El rol de los papás, pues habíamos mencionado, es importante, y creo que la mayoría de los modelos ha considerado el trabajo con los padres, pero aquí desde este modelo el rol de los padres también es versátil, porque ellos también son considerados como un agente de cambio. Los padres van a observar al terapeuta conducir las sesiones con su hijo, aprendiendo y ensayando distintas aproximaciones para trabajar él mismo con su hija o con su hijo. Aquí es también poder darle esas herramientas de interacción para poder mejorar el vínculo y la relación con sus hijos. Además de ser un agente de cambio, van a participar dentro del proceso terapéutico, entonces son considerados participantes activos. Y no solo van a trabajar dentro del consultorio, sino fuera del consultorio. Y decíamos, yo les mencionaba que parte importante dentro de mi práctica es de que mencionarles, trabajamos en equipo. Lo que hacemos dentro de la consulta, pero también lo que ustedes realizan fuera de la consulta. Y por último, también los padres son informantes. El terapeuta y nosotros especialistas pues trabajamos exclusivamente a veces con el niño y lo vemos tal vez 1 o 2 veces por semana. Pero los papás están con ellos la mayor parte del tiempo. Entonces también ellos nos van a ser nuestros informantes, nos van a mantener al corriente del progreso del tratamiento. ¿Quiénes son pues más especialistas de los niños que ellos? Y si hay algún avance o no, se van a dar cuenta.
los papás. Y entonces van a ser pues este puente importante entre lo que pasa dentro del consultorio y fuera del consultorio. Decíamos y les comentaba hace un rato, ¿cuál es ese modelo de intervención? Bueno, vamos a hacer un momento inicial que es la evaluación, en el cual conceptualizamos el caso. Vamos a identificar todos esos factores en todas las áreas del individuo que están presentes. A partir de esa evaluación vamos a generar un plan de tratamiento, pero que este plan de tratamiento sea una intervención breve y focalizada. El contexto actual en que vivimos en México y a lo mejor en América Latina, pues a veces no podemos tener procesos tan largos y se requiere esa intervención sea breve y muy focalizada. Una vez que realizamos este plan de tratamiento, tenemos que evaluar la efectividad de nuestra intervención. Es decir, si esta intervención o este plan que nosotros diseñamos de tratamiento está siendo eficaz. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues a través de esta evidencia empírica que vamos a ir observando, que los padres también nos van a ir narrando y finalmente pues los cambios que observemos. Y por último se va a dar un cierre y un seguimiento. En este cierre y seguimiento vamos a potencializar los recursos psicosociales del niño, la familia y la comunidad para también dar una validación social y con esto estaríamos concluyendo nuestro modelo de atención. Que es una de nuestras interrogantes y yo les decía en la sesión pasada, creo que cuando empezamos a trabajar con los niños es preguntar cuál es el mejor modelo de intervención, qué hago, por dónde empiezo el proceso, ¿no? Las entrevistas iniciales, incluyo o no incluyo a los niños, lo más recomendable a lo mejor es que en las primeras sesiones solo sean los padres o los tutores para poder explorar el motivo de consulta y después tengamos una sesión de entrevista con los menores, ¿no? Algunos, dependiendo del modelo terapéutico que trabajemos, pues sí están estas fases de evaluación muy establecidas, con algunos instrumentos y herramientas también muy determinados, pero hay otros modelos que no, hay otros modelos que pueden ser muchísimo más flexible y la terapia de juego integrativa sí nos propone este plan de evaluación, sí tener ese momento de evaluación, pero el plan de tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente y de su familia. Entonces, cada modelo que hemos estado revisando pues ha sido de un gran aporte teórico, de un gran aporte práctico, en el que pues necesitamos seguirnos capacitando, en el que necesitamos a lo mejor adquirir estas habilidades de terapeuta, el que identifiquemos a ver cómo es que juego, dependiendo de cada modelo, cuál va a ser mi papel como terapeuta, qué tengo que observar, qué materiales puedo utilizar, ¿no? Dependiendo pues de todo este contexto y de todos estos indicadores que hemos estado mencionando. El trabajo con niñas, niños y adolescentes a partir de la terapia de juego puede ser muy amplio. En el diplomado de psicoterapia infantil, pues es parte de lo que buscamos es tener esos elementos teórico-prácticos básicos para entonces sí poder trabajar con los menores. Y sé que no terminamos a lo mejor nunca de capacitarnos, ¿no? Y a veces pues ya tenemos años de experiencia y decimos, creo que me hace falta conocer más, ¿no? Ahora con esta situación de la pandemia, pues tenía yo algo como muy estructurado ya en la parte práctica y presencial. Y cuando viene la parte de la pandemia digo, no, es que cómo voy a trabajar en lo presencial, en lo virtual, ¿no? No puedo adaptar algunas cosas a lo virtual, tiene que ser en presencial. Ante la situación de que llevamos ya casi año y medio en pandemia y que hay cosas que no se han podido todavía retomar, ¿no? De manera pues muy habitual o como lo hacíamos antes, entonces pues hubo que adaptarnos, ¿no? Hubo que seguir estos principios de la terapia de juego integrativa, donde nosotros como terapeutas somos y tenemos que ser flexibles ante el contexto en el que estamos viviendo y ante las necesidades de nuestros pacientes. Y les digo, bueno, finalmente esta parte de los modelos puede ser algo muy amplio, ¿no? Que podríamos y que ampliamos en pues la revisión que tenemos de nuestro programa de el diplomado de psicoterapia de juego infantil.
Y una vez que revisamos qué pasa con el desarrollo, qué pasa con el neurodesarrollo y cómo están ligados, que no podemos separarlos. Les digo, tal vez para fines académicos lo hacemos de esta manera, pero van de la mano, ¿no? Es un conjunto de un todo. Además de identificar pues estas características de desarrollo, bueno, qué instrumentos y herramientas tenemos para la evaluación. Una vez que tenemos esta evaluación es, bueno, y ahora el tratamiento, ¿cómo lo sigo? ¿Cuál va a ser esas directrices o cuál va a ser esta sistematización que voy a tener? Bueno, pues, ¿cuál es? Y les decía también, ¿cuál es el mejor modelo? Pues no es que un modelo sea mejor que otro, sino dependiendo del contexto, podemos también entonces adaptarnos y flexibilizarnos. También este modelo que nos ayude a explicar mucho más cada caso, cada situación. Y una vez que tenemos todo esto de ya de intervención, pues también es importante identificar los aspectos legales. Los aspectos legales que van implicados en el trabajo con niñas, niños y adolescentes. Yo les decía, si bien en la parte clínica no nos vamos a dedicar a la psicología legal ni a la psicología forense, pero es importante que conozcamos que existen ciertos elementos en esta área y que hay ciertas implicaciones que están presentes. Bueno, ¿qué es esta parte del contexto legal? Bueno, los procesos legales en la psicología se iniciaron con una única regulación existente para ese entonces, que era el Código de Ética. A lo largo de los años, pues se ha ido desarrollando y han ido generando más documentos que avalen pues el trabajo que estamos haciendo. El valor intrínseco de la salud mental contribuye a todos los aspectos de la vida humana. Tiene valores sustanciales e insustanciales o intrínsecos para el individuo, la sociedad y la cultura. La salud mental tiene una relación recíproca con el bienestar, la producción de una sociedad y sus miembros. Actualmente en México hay ya algunas instituciones reguladoras pues de nuestra práctica, ¿no? Por ejemplo, en México COFEPRIS ya ha ido generando ciertas directrices que tenemos que seguir para nuestra parte pues práctica. Tal vez en otros países, sobre todo de América Latina, pues hay otras instituciones gubernamentales, ¿no? Que serían como el símil de lo que aquí es COFEPRIS en México y de alguna manera pues también ayudan a regular nuestra práctica. ¿Cuáles son los principios que guían esta parte del informe pericial? Bueno, es importante que para dar cumplimiento a esta misión, en todo caso, se debe considerar que el objeto global del informe es la familia, entendida como un todo funcional e indivisible. La familia es una estructura que se transforma en el tiempo, por lo que en la pericial constará siempre que el dictamen se refiere a la situación y el momento que se realiza. Al igual, a lo mejor cuando hacemos esta evaluación de manera clínica, pues hay un tiempo considerable en el que estamos evaluando y el que esto va a ser vigente, ¿no? Consideremos que a lo largo del tiempo pues cambiamos, evolucionamos y tal vez esos resultados pueden ir variando. Entonces debemos tener muy claro que al momento de realizar una pericial, recalcar que este dictamen se refiere a la situación y al momento en el que se está realizando la evaluación. El informe psicológico pericial sobre los temas de custodia debe incluir a todo el sistema familiar y, por lo tanto, debe valorar a todos los miembros y las relaciones que se establecen entre ellos. Si no es posible acceder a todos los miembros de una unidad familiar, el psicólogo debe rechazar la realización del informe pericial de valoración de ciertas alternativas de guardia y custodia. Creo que aquí es importante también que nos acerquemos al área legal, ¿no? Quienes son los que están muchísimo más empapados como de este proceso. En algunos momentos pues nos piden evaluaciones solo a lo mejor de los menores o solo a lo mejor de los padres. Aquí va a depender mucho del contexto en el que estemos. Y sí les sugiero, sobre todo si trabajamos en la parte clínica, a veces no contamos con todos los elementos para hacer un informe pericial. Requerimos un entrenamiento especial para poder realizar este tipo de informe, pero que sí conozcamos las características del mismo. ¿Cuál es la metodología para la elaboración del informe pericial? La consecución del objeto en los informes periciales sobre la guardia y custodia de los menores
solo queda salvaguardada a través de la metodología científica, de la que se disponga en un momento histórico y social determinado, controlando posibles prejuicios y sesgos. El método que proponemos para estos informes periciales se encuadra en el método empírico-analítico y en el método hipotético-deductivo. Al igual que mencionábamos en el proceso de evaluación, un informe pericial es un estudio científico. En esta parte del informe pericial sí nos piden mucho más esta rigurosidad científica para corroborar y comprobar que lo que estamos diciendo es certero. Por ello, la metodología debe de ser todavía mucho más sistematizada que cuando lo hacemos en la parte clínica y a veces contar con otros conocimientos y elementos para poder realizar las periciales. En este apartado se encuentra y se estructura alrededor de 7 preguntas. Primero, ¿qué es un método? ¿Cuál es el destino o la meta del método del informe pericial? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué etapas abarca? ¿Qué pasos implica? ¿Y qué herramientas o instrumentos son adecuados para alcanzar este objetivo? Que un reporte de información o un informe pericial responda a estas preguntas, pues nos va a dar mucho más certeza y puede ser mucho más válido y confiable. Por ello les decía, no solamente necesitamos conocimientos en el aspecto clínico, también necesitamos en el aspecto científico, de investigación, metodológico y también en la parte legal, ¿no? ¿Cuáles son los procesos legales? ¿Cómo es el diseño de estos procesos legales? Bueno, aquí hablamos un poco sobre un proceso de guardia y custodia, pero ¿qué pasa cuando hablamos a lo mejor de otro tipo de casos legales? Entonces, es importante acercarnos y trabajar de la mano con los especialistas adecuados, en este caso los especialistas de derecho, y poder complementar lo que ellos necesitan y requieren con los conocimientos que nosotros tenemos sobre psicología. Hay ciertas normas de procedimiento. La evaluación de las circunstancias específicas de la vida de cada niño, cada niña y adolescente para observar en qué medida tienen acceso al goce, al ejercicio de sus derechos. Habrá de efectuarse a la luz de los principios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, al ser escuchados. La determinación de medidas razonables y adaptables, de acuerdo a la edad y el grado de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que garanticen el disfrute pleno y efectivo de sus derechos. Volvemos a encontrar el aspecto del desarrollo. Entonces, creo que es de suma importancia que tengamos muy claro y este panorama para poder dar los mejores resultados, ya sea en evaluación, en intervención o en procesos legales. La evaluación y determinación del interés superior deberá efectuarse bajo ciertos parámetros, cuya aplicación va a asegurar que el análisis y el resultado de este procedimiento sea apropiado y eficaz. Entonces, si contamos ya con todas estas bases teóricas, nuestro trabajo puede ser mucho más confiable, válido y científico. Es decir, sí tenemos que considerar que cuando estamos trabajando en la parte clínica, estamos haciendo investigación. Y si hablamos de un proceso legal, pues tiene que ser mucho más riguroso para que nosotros podamos comprobar, argumentar que lo que estamos encontrando es lo apropiado y eficaz. Antes de terminar, es importante que consideremos que cada uno de los países en el que nos encontremos cuenta con algunos artículos, leyes, legislaciones que nos van a permitir conocer cuál es la implicación legal en caso de que nos dediquemos a esta cuestión de periciales, pero también la implicación que tenemos como terapeutas en caso de identificar abuso, violencia, o que los derechos de las niñas y niños están siendo vulnerables. ¿Cuál es nuestro actuar o cuáles son las alternativas a seguir cuando estamos identificando estos aspectos? No solo es la cuestión de elaborar informes, sino qué pasa cuando yo, terapeuta, en el área clínica me doy cuenta de esto.
cuál es el procedimiento a seguir y cuáles son las herramientas con las que cuento yo como psicólogo clínico para poder dar respuesta pues a esas necesidades. Y son elementos que vamos también a estar revisando en nuestro diplomado de psicoterapia de juego infantil que iniciamos en el mes de enero. Muy bien, pues con esto estaríamos terminando nuestra segunda sesión. Es importante que si tienen alguna duda, ya sea de los temas anteriores o de estos temas que revisamos el día de hoy, puedan irlo anotando para que en nuestra sesión en vivo podamos ir dando respuesta a estas preguntas, podamos interactuar y podamos conocer qué es lo que ustedes están viviendo desde su estado, desde su país, cómo están viviendo la parte de la psicoterapia infantil, cómo la están llevando a cabo, cómo están llevando a cabo su práctica, qué otras dudas han surgido a lo largo de su historia y finalmente que busquemos más espacios para poder capacitarnos y tener más herramientas en la parte psicoterapéutica. Les agradezco mucho su atención en esta segunda sesión y nos vemos en nuestra sesión en vivo. Muchísimas gracias.